Si estás cansado del típico bizcocho de limón, te traigo esta receta de aquí que te va a encantar. Tiene el toque perfecto con las nueces, con las especias. De verdad que está increíble. Aguanta jugoso toda la semana y queda súper tierno. Te dejo con los ingredientes. Necesitaremos un yogur, preferiblemente griego para que quede más cremoso, 3 huevos grandes o de talla L, azúcar blanco, haremos un mix, ahora os enseño, harina común de trigo de todo uso, unas cuantas nueces, azúcar moreno, es lo que os decía, vamos a combinar los dos para que quede un sabor tostado espectacular, aceite de girasol o aceite de oliva suave y un mix de especias. Yo aquí tengo vainilla, canela, un poquito de nuez moscada, jengibre. Un mix, queda ideal, os lo prometo. Y por último, pero no por ello menos importante, un sobre de levadura química o impulsor para que el bizcocho crezca. El procedimiento es lo más sencillo del mundo, tendremos que coger un bowl amplio y cascaremos los 3 huevos. Si veis que los vuestros son pequeños, añadir uno más, en mi caso como eran talla L, añadí 3. Una vez que los tenemos pasamos a añadir el azúcar blanco y vamos a batir súper bien hasta que espume. Podéis hacerlo con varillas manuales o con máquina eléctrica. Necesitamos que se rompa el ligue completamente del huevo y que espume, incluso que doble su volumen. Ya vais a ver cómo queda finalmente, hay que estar un ratito, pero tiene que quedar así de espumoso para que el bizcocho nos quede lo más tierno posible. Añadimos también el azúcar moreno, en mi caso es panela, pero puede ser el azúcar tostado que prefiráis, y esto le va a dar un sabor a caramelo y un sabor tostado que el azúcar blanco no consigue, así que yo recomiendo que hagáis el mix, pero si no tenéis podéis añadirle azúcar blanco y listo. Una vez que lo tenemos ya integrado, pasamos a añadir el aceite. En mi caso, como os he dicho, es aceite de girasol, porque busco un sabor suave que no predomine el sabor del aceite en el bizcocho, pero puede ser aceite de oliva muy suave. Removemos también que no quede ningún resto de nada, esté todo súper mezclado. Y ya es el paso de añadir el yogur. En mi caso es un yogur griego, podéis añadir también yogur de limón o el sabor que prefiráis, pero siempre y cuando sea griego para que quede mucho más tierno, mucho más húmedo y nos aguante más días perfecto. Removemos también hasta que vemos que no queda nada de yogur y en este punto ya tenemos los ingredientes húmedos listos. Pasamos con los ingredientes secos y como veis yo estoy colando la harina. Podéis hacerlo con un colador, podéis hacerlo con un tamiz, con lo que prefiráis, pero es para evitar grumos, también que la masa quede mucho más esponjosa al caer poquito a poco. Y esto para mí es un paso imprescindible, si no vais a ver grumos y la verdad que luego quedan bastante mal en el bizcocho. Así que en 10 segunditos lo tenemos tamizado y vamos con la levadura. Si os decía que la harina es importante tamizarla, la levadura ni os cuento, mirad, cae en un bloque y como esto caiga la masa tal cual va a ser imposible, de hecho no pude con el colador, así que tuve que apretar un poquito con la mano porque si no ya os digo que es muy difícil por el tipo de sustancia que es, así que una vez que lo tenemos ya hecho es el turno de añadir las especias, como os digo, nuez moscada, jengibre, canela, azúcar avainillado, yo le eché un poquito de todo y marca totalmente la diferencia, le da un sabor increíble. En la cajita de descripción tenéis la cantidad exacta que añadí de cada especia y de verdad que queda súper aromático y muy rico. Pasamos a integrarlo también bien, aquí un poquito de paciencia, ya sabéis que la harina tiene que ir absorbiendo los líquidos, pero en cuestión de 1 minuto o 2 como mucho lo tendréis listo. Como os he dicho, también lo podéis hacer con batidora eléctrica a una velocidad baja. Es importante no sobrebatir la masa porque ya que le hemos metido tanto aire con el batido de los huevos no queremos acabar con esta esponjosidad, así que terminamos de integrar bien la harina, que no quede ningún rastro y ya lo tenemos listo. Así tiene que quedar la textura, es textura de bizcocho total, ya veis que no tiene ningún misterio, queda muy cremosa, muy sueltecita, pero tiene cuerpo, no es líquida líquida. Así que una vez que ya tenemos todo integrado, nos aseguramos que al final del molde no quede nada de harina. Es el momento de pasar al molde. Yo en mi caso voy a utilizar este de aquí, que como veis es de acero. Quiero hacerlo diferente con una forma bonita, así que estoy utilizando este, pero podéis utilizar el que sea. Si es de silicona ya sabéis que no tenéis que engrasarlo, pero en este caso, como es de metal o aluminio, sí que tengo que engrasarlo. Así que cojo una pizca de mantequilla y como veis con las manos bien limpias voy empezando a forrar todo el molde con mantequilla, si no luego va a ser muy difícil desenmoldarlo. Y aún y todo, como es un molde que tiene bastantes recovecos, voy a encamisarlo, por así decirlo. Y eso quiere decir que voy a echar mantequilla y por encima unas pizcas de harina. Y esto va a hacer que la masa resbale y que luego no tengamos ningún problema a la hora de desmoldarlo. Así que si tenéis un molde de metal, yo os aconsejo que primero le echéis mantequilla y luego le añadéis un poquito de harina. Así que como veis, voy moviendo todo el molde para que se vaya distribuyendo la harina. Y una vez que lo tenemos todo bien, la escurrimos, no queremos excesos. Así que cuando ya lo tenemos así, pasamos con los toppings. En mi caso, como os he dicho, voy a
a añadir nueces, pero podéis utilizar el fruto seco que más os guste. Y un truco para que las nueces no se vayan al fondo y el bizcocho no suba es añadirle 2 pizquitas de harina, las vamos rebozando bien y así no va a quedar nada hundido, va a quedar súper bien, las nueces van a, entre comillas, flotar por el bizcocho y no se van a quedar en la base, que luego es el problema que todos tenemos. Así que una vez que las tenemos totalmente rebozadas, llenas de harina, vamos a pasarlas por la masa. Como veis, no he añadido nada de harina, simplemente la nuez, así que tened cuidado con eso, escurrirlas bien. Y con una espátula o con una varilla vamos integrándolas poquito a poco en la masa. Ya veis que les cuesta integrarse por la harina, esto es lo bueno y lo que necesitamos hacer cada vez que integramos algo muy sólido a un bizcocho. Así que le damos un par de vueltas más y cuando lo tenemos, esto no os lo he puesto en ingredientes, pero me apetecía añadirlo, voy a echar unas semillas de chía o semillas de amapola, puedes encontrarlo en cualquier supermercado y yo se lo añado no por el sabor, porque la verdad que no tiene ningún sabor, sino porque son una fuente súper grande de calcio y la verdad que son buenísimas para la salud. Así que como veis le añado 2 cucharadas bien colmadas y lo voy integrando. Como os he dicho, no modifica nada el sabor, simplemente da más proteína, más vitamina y más calcio. Así que terminamos de integrarlo y en este punto ya lo tendríamos hecho. Aquí os he explicado muy largo, pero que sepáis que a mí esto me ha llevado 10 minutos, no me ha llevado nada más. Así que cuando ya tenemos la masa, vamos añadiéndola al molde, que quede bien por todos lados. Lo que os digo, si usáis otro tipo de molde os va a quedar fenomenal, igual de bien. Y muy importante, 10 minutitos antes de este paso, nada más empezar la receta, vamos precalentando el horno con calor arriba y abajo a 180 grados. Así que una vez que ya tenemos el horno calentito, nos vamos a llevar nuestra masa y va a estar en el horno a 180 grados 35 minutos. Es muy importante que vayáis controlando el calor y vayáis controlando vuestro horno. Ya sabéis que cada horno es un mundo y es difícil saber bien. Así que una vez que lo tenemos, lo sacamos y vamos a coger un palillo. Esta es la prueba del palillo. Si no tenéis un palillo, un cuchillo y lo metemos. Si sale limpio, está el bizcocho perfecto. Si sale un poco húmedo, le faltan 5 minutitos más. Así que una vez que lo tengo, lo dejo enfriar 10 minutos y cuando está, lo paso a una rejilla para que la base no nos quede muy húmeda y se enfríe bien uniformemente. Mirad qué bonito queda, la verdad que queda súper chulo. Este molde podéis encontrarlo en cualquier bazar o en Amazon, os dejo el link en la cajita de descripción y ya lo tendríamos listo. Lo dejamos enfriar y como siempre os voy a cortar un trocito para que veáis el interior y cómo queda. Ya vais a ver la pinta que tiene y lo tierno que queda. Como os he dicho, tapado con film o con papel aluminio nos aguanta perfectamente una semana, aunque os digo que no os va a durar tanto porque está tan rico que es que va a durar 2 días como mucho, porque mirad qué miga, qué tierno, y ahora lo vamos a abrir y ya veréis que, bueno, queda espectacular. Ya veis las nueces que están distribuidas por todo el bizcocho, eso quiere decir que no se han hundido, y por favor mirad qué miga, de verdad que está espectacular, queda muy aromático por la canela, por las especias y tenéis que probarlo, os va a encantar. Como siempre, un buen like se agradece, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.